Bienvenidos a Una Vida Saludable con el Dr. Alfredo López, como siempre decimos, para vivir mejor. Hoy vamos a tratar de un tema, una palabra que todos de una forma universal tememos, y es la enfermedad del cáncer. El cáncer, vamos a hablar hoy de definiciones, los tipos de cáncer más común. Tenemos un experto tremendo, un oncólogo, el doctor Pablo Vedano, quien es el director del Centro Oncológico, el Centro de Cáncer del Hospital Community South en la ciudad de Indianápolis. Vamos a hablar de la prevención. Yo creo que si se van a acordar de algo en el día de hoy, lo más importante es una prevención, detección temprana, tratamiento temprano. E igualmente vamos a hablar sobre factores de riesgo y vamos a responder unas preguntas. Esta es una nueva sección que vamos a tener en este programa, preguntas de ustedes que vamos a responder aquí en vivo. Ya regresamos con Una Vida Saludable. En Alivio me siento súper bien. En Alivio me entienden. En Alivio me recupero. En Alivio me explican. En Alivio entendemos las necesidades de nuestros pacientes y todo nuestro personal está dedicado al cuidado de su salud y el de su familia, porque en Alivio los pacientes son primero. Bienvenidos nuevamente. Estamos hablando hoy sobre el cáncer. Empecemos con definiciones. Esa palabra que nos da tanto temor a través de cualquier cultura, en cualquier edad, de cualquier país, cuando uno habla de esa palabra, en realidad da mucho miedo. Y el objetivo de este programa es, vamos a entender un poco más para poder prevenir esta enfermedad o tratarla a tiempo y que no cause tanta zozobra. Entonces, empecemos. ¿Qué es el cáncer? Normalmente las células se dividen y tienen un control de esa división, se llama el ciclo celular. Desafortunadamente, en ciertas personas o con ciertos factores de riesgo, ese control de la división de la célula se pierde y las células comienzan a dividirse y a crecer sin control. Cuando eso ocurre, se forma lo que se llama un tumor, una masa, algo que se puede ver, que se puede sentir cuando es un órgano visible. Entonces, el cáncer es una enfermedad en la cual hay mucho de uno mismo. El mismo cuerpo se confunde y comienza a producir demasiadas células. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una célula crece sin control, comienza a presionar todo lo que está alrededor. Y esa presión puede causar síntomas de dolor, puede causar síntomas de coágulos, puede causar otro tipo de sensaciones. Pero a veces, los más peligrosos no producen ninguna sensación y se pueden detectar ya cuando han crecido demasiado. Esos son los llamados tumores sólidos. Existe otro tipo de cáncer que es el cáncer de la sangre. En ese caso, lo que ocurre es que las células crecen demasiado y cuando se hace un estudio de sangre se ven que los glóbulos blancos, por ejemplo, son millones y millones y también pueden invadir partes del cuerpo como los ganglios linfáticos, entre otros. Entonces, el cáncer, para que nos acordemos, es crecimiento sin control. O lo que dije anteriormente, demasiado de uno mismo, demasiadas células de uno mismo. El otro problema súper serio del cáncer es que además de que va creciendo y va comprimiendo y causando daño, a veces puede ir y sembrarse en una forma distante, en otra parte, en un órgano que no es el original. Eso se conoce como metástasis. Y entonces esas metástasis tienen las mismas características del tumor original, es decir, crecen sin control y a donde vayan vuelven a causar daño. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando que se origina en el pulmón, hay problemas de tos, de sangrado al toser, hay problemas de dificultad para respirar, pero si hace metástasis, por ejemplo, al cerebro, puede causar dolores de cabeza, problemas de la visión, etc. Entonces el cáncer tiene el problema, número uno, crece sin control, pero además se desplaza hacia otras zonas distantes que se conoce como metástasis. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más común? Entonces, son aquellos tejidos, aquellos órganos que tienen muchas células y que se dividen muy rápido. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el intestino, la piel, los pulmones, la glándula mamaria o los senos en las mujeres, la próstata. Esos son órganos que a cada rato se están reproduciendo, a cada rato están produciendo nuevas células. Y si hay un error,
bueno, y se va hacia el cáncer, entonces tiende a verse más en este tipo de órganos. Entonces, vamos a recordar sobre todo los latinos, y cuando escuchemos a nuestro experto, el doctor Vedano, vamos a ver el colon muy importante, sobre todo que es prevenible. Tenemos también lo que es la glándula mamaria en las mujeres o los senos. Y muy clave, se puede detectar con un mamograma. El cáncer del cuello cervical en las mujeres, que también demora muchos años en desarrollarse y se puede prevenir al detectar el virus del papiloma humano. En los hombres hemos visto que el antígeno prostático, un examen de sangre sencillísimo, también puede detectar en forma temprana. Y la piel, esa que estamos exponiendo todo el tiempo al sol, también hacer un examen con un médico, ese físico anual que queremos hacer todos, mirar que no haya ninguna lesión con mucha pigmentación. Algo que debemos recordar es que hoy en día diagnosticamos cáncer mucho más que antes, por varias razones. Antes la gente se moría de infecciones o de un problema del corazón, pero ahora la gente vive muchos más años y es mucho más probable que podamos diagnosticar cáncer. Hay estadísticas que dicen en la vida de una persona hasta el 50% de los hombres pueden desarrollar cáncer y el 33%, la tercera parte de las mujeres. Es decir, a todos nos atañe este tema. Y por eso tenemos que poner atención, hablar de lo que hemos hablado este día y vamos a seguir hablando. Detección temprana y prevención. Esa es la definición del cáncer. Ya regresamos en Una Vida Saludable. Para nadie es un secreto que en los Estados Unidos nosotros los latinos tenemos un estilo de vida diferente. Comemos lo primero que se nos encuentra, estamos a la carrera y nunca debemos comer lo adecuado. Por ende, los nutrientes no llegan a nuestro organismo y no estamos bien física y emocionalmente. Pero esto va a cambiar. Nosotros tenemos las nuevas vitaminas Vita. Tenemos las vitaminas para hombre, tenemos las vitaminas para la mujer y tenemos las vitaminas Vita para el cerebro. Con esto tenemos el complemento y los nutrientes necesarios para tener una vida mejor. Los pueden conseguir en aliviohealth.com llamando al 317-552-0806 o en el Centro Médico Alivio, porque Vita te ayuda. El tema de hoy es cómo podemos nosotros detectar y tratar a tiempo esa enfermedad que se conoce como el cáncer. Y en nuestro segmento de Preguntar al Experto invitamos a un gran amigo, un gran experto, el doctor Pablo Vedano, hematoncólogo. Él es el director del Centro de Cáncer del Hospital Community South en la ciudad de Indianápolis. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por invitarme. Claro que sí. Vamos a hablar un poco primero de tu historia y vamos a hablar de esta palabra cuando la gente la escucha da un terror. Y eso es en cualquier cultura, ¿verdad? Pero antes de hablar del cáncer como tal, hablemos un poco de ti, de dónde vienes. Creo que con el acento ya medio intuimos y dónde fue en el entrenamiento y por qué Indiana. Yo soy de Argentina, de Córdoba, Argentina, y yo terminé la Facultad de Medicina en Argentina en el año 2000. Y yo había vivido en Estados Unidos antes, cuando mis padres estuvieron acá. Y cuando terminé la Facultad de Medicina, decidí volver a hacer mi idea era quedarme en Argentina, pero como todos, la vida lleva por otros caminos. Mi idea era venir a entrenar acá y justo se dio que en Indiana hay un programa de oncología en IU que era bastante bueno en su momento. Sí. Así que hice la residencia de medicina interna en IU y después la especialidad de oncología. Y terminé en el 2007 en mi entrenamiento y desde entonces estoy acá en Community viendo pacientes independientemente. Hablemos de esta palabra que nos da tanto terror. Sí. Primero, me imagino que es muy especial. Se requiere un carácter especial, un enfoque especial para tratar con tantos pacientes que cuando escuchan esta palabra me imagino que es terrible, ¿verdad? Para la familia, Pero cuéntanos un poco de eso, ¿cómo escogiste esta especialidad y en qué consiste? En parte, mi abuela tuvo cáncer de mama y ella era parte en Argentina, la ALSEC se llamaba, la Organización de Lucha contra el Cáncer, así que sí. Cuando yo era chico me mandaba con una lata de leche, digamos, para recolectar
dinero para la lucha contra el cáncer. O sea que de repente, de chico, bueno, yo tenía ese interés por el cáncer y bueno, tenía mi abuelo era urólogo y siempre yo veía las fotos, digamos, de los tumores que sacaba y entonces por ese lado me interesaba. Aparte que bueno, tuve suerte porque desde el punto de vista científico ha avanzado muchísimo, aún en estos 20 años de carrera que tengo, lo que podemos hacer hoy en día es mucho mejor de lo que podíamos hacer antes. Así que si bien, o sea, es una situación triste y que da miedo y que, bueno, también hay muchas satisfacciones, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales podemos realmente mejorar la vida de la gente, situaciones que antes no se podían curar, que ahora sí podemos curar. Sí. Pero bueno, de vuelta al punto de esta discusión, ¿qué se puede hacer para, uno, prevenir el cáncer, obviamente, y dos, si lamentablemente ocurre, cómo hacer para encontrarlo en un estadio, digamos, que sea más fácil de tratar y de curar? Porque la mayoría de la gente con cáncer se deberían poder curar. Si uno piensa en los cánceres más comunes, como próstata, mama, colon, se pueden encontrar temprano y eso puede llevar a la curación en la mayoría. Son curables. Qué bueno. Hablemos un poco que la gente entienda qué es el cáncer. Uh-huh. Bueno, el cáncer es cuando, o sea, nuestros cuerpos, empecemos de la base, están hechos por células y esas células durante toda nuestra vida se van, envejecen y se van muriendo y nuevas van surgiendo para reemplazarlas. Y ese proceso de replicación lamentablemente tiene errores, ¿no? Es muy difícil copiar una cosa y que siempre salga el mismo resultado. Entonces en ese proceso de error de la replicación es cuando aparece el cáncer. Vale decir, de repente una célula que se tenía que transformar, qué sé yo, en un linfocito, que vendría a ser la parte de una célula que defiende el cuerpo de las infecciones, ahora ese linfocito es anormal y no hace la función de un linfocito normal y empieza a crecer de una forma descontrolada. Claro. Y empieza a reemplazar, digamos, los linfocitos normales y eso eventualmente lleva a la muerte, digamos. Otros cánceres, siempre los cánceres son más comunes en las áreas que tienen un alto recambio, sobre todo qué sé yo, el colon, la próstata misma, la mama, son células que se están dividiendo mucho y por eso es que se transforman en cáncer. Sabes que en nuestra clínica tenemos muchos pacientes latinos y en medio de eso también hay muchos mitos, hay mucha información que no es científica. Y entonces una gran parte de lo que tenemos que hacer nosotros es esa parte de educación, de decir, porque dicen, no, es que la quimioterapia, eso es veneno, hasta cierto punto, pero quiero tu opinión. No, que la radioterapia tiene muchas complicaciones, que la cirugía me puede dejar con deformidades o con otras complicaciones. Entonces, tratemos de deshacer algunos de esos mitos que nuestra gente a veces dice, y lo peor, que me ha pasado con pacientes, incluso amigos, que buscan tratamientos no científicos, no comprobados, y se retarda el tratamiento. Entonces, ¿podemos hablar un poco de eso? Sí, eso es un gran problema. Yo creo que el miedo a la quimioterapia o a la radioterapia, y sin embargo no miedo a verse cosas que no están probadas y que a lo mejor retrasan el momento en que los pacientes tengan tratamiento. Lo que tiene la quimioterapia es que, bueno, hace 50 años que la estamos usando, entonces sabemos muy bien cuáles son los efectos adversos, sabemos muy bien las dosis, sabemos muy bien en qué situaciones se puede usar, o sea que ha mejorado bastante el uso de la quimioterapia. La radioterapia también, o sea, yo me acuerdo volviendo a mi abuela, ella le habían hecho la mastectomía radical y después le habían hecho radioterapia con algo que se llama una bomba de cobalto, que era básicamente como que abrían así y iba la radiación. Entonces, pobre, tenía linfedema y 20 años después se le hizo una úlcera en el esternón por haber tenido radioterapia. Nada que ver hoy en día. Hoy en día está mucho más focalizada la radioterapia y los efectos adversos son mucho menos. Mismo la cirugía, hoy en día pueden hacer cirugía robótica, laparoscópica, o sea que todo eso ha avanzado y ha mejorado muchísimo la tecnología, ¿no? Claro. Uno de los tratamientos que está en boga es la inmunoterapia.
Hablemos un poco de eso. Ellos lo llaman melting, el disolver las células. ¿Cómo funciona eso y en qué casos? Me alegra que me hayas preguntado esto porque realmente es un tema que a todos los oncólogos nos fascina. Es más, yo diría, cuando yo elegí oncología, cuando yo era un estudiante de secundaria, leí un artículo en Time Magazine de cómo usaban linfocitos T para atacar el melanoma. Y esto fue en los años 90. O sea, sí. Y recién ahora se ha materializado todo eso, ¿no? Porque por mucho tiempo las vacunas, todas esas cosas no lograron tracción. Pero en el 2012 apareció la inmunoterapia inicialmente para melanoma. Y bueno, lo que se trata de hacer con la inmunoterapia es tratar de que el sistema inmune, que habitualmente nos protege de infecciones, pero también nos protege de células anormales que van surgiendo en el cuerpo, reconozca el cáncer y lo ataque. En melanoma sabíamos que eso era importante porque hay gente, antes de que hubiera tratamientos efectivos, que tenían melanoma con metástasis y se iban solas. Sí. Puede ser un milagro, sí, pero así más factible había algún mecanismo ahí que hacía que se fuera el melanoma. Lo mismo con el cáncer de riñón, que también a veces ahí fue cuando las primeras inmunoterapias empezaron a subir. Y entonces la inmunoterapia que más utilizamos son las drogas que se llaman inhibidores de PDL1, que es una proteína que se cubren las células de cáncer con esa proteína y eso las esconde, digamos, del sistema inmune. Entonces estos son anticuerpos que le damos a la gente y que remueven, digamos, esa proteína de la superficie de la célula de cáncer. Entonces el linfocito T, que vendría a ser como el patrolman, digamos, claro, en contra del cáncer, las ve y las ataca. Desenmascara al enemigo. El enemigo está allí medio camuflado y lo desenmascara. Claro. Bueno. Entonces sí, eso ahí, bueno, o sea, hoy en día tenemos pacientes con estadio 4 de cáncer de pulmón, que hace 10 años, menos, 8 años, mi conversación hubiera sido que le quedaba un año de vida, que ahora decimos, no se sabe. Puede ser que se curen con esto, o sea, y hay mucha gente que está curada. Igualmente melanoma y otros cánceres. Ese es el más fácil, digamos. Después, bueno, subiendo de complejidad, hay tratamientos en los cuales, por ejemplo, hay uno que se llama CAR-T, en el cual básicamente se sacan los linfocitos T estos del individuo, los entrenan, digamos, para un cáncer en particular, los agrandan, digamos, y se los meten de vuelta. Y eso es un poco más complicado porque a veces genera una reacción inmune bastante importante. Y después lo que se está tratando de experimentar ahora para los cánceres los tumores sólidos, digamos, es sacar del tumor los linfocitos que ya están adentro del tumor, que están tratando, digamos, de matar ese tumor, pero no pueden, y sacarlos y como potenciarlos, digamos, y volverlos a meter adentro. Más específico, ¿verdad? Mucho más específico que la quimio, por ejemplo, que la quimio, en esos casos, ¿verdad? Ahora, bueno, o sea, justamente a veces también el sistema inmune se puede aumentar demasiado, y bueno, y eso ahí el médico, bueno, tiene que más o menos controlar, o sea, un poquito bien, demasiado no bien. Así es, muy cierto. Bueno, antes de entrar a una pregunta que quiero que te dirijas a la cámara y le des unos consejos a nuestra gente de qué hacer como factores de riesgo de prevención, pero antes quería preguntar si tú te acuerdas del año 1993, ¿dónde estabas? En 1993 estaba en Argentina, terminé la secundaria y estaba empezando la Facultad de Medicina. ¿No te acuerdas de un 5-0? Sí, me acuerdo. Lamentablemente sí me acuerdo del 5-0. Es lo único que tenemos de mostrar, ¿verdad? Que tuvimos que llamar a Maradona de nuevo que nos salvara. Ciertamente. Estamos hablando de fútbol, un argentino que se respete y sabe mucho de fútbol, ¿verdad? Sí. Y nosotros, yo soy de origen colombiano. Partido, lamentablemente lo vi y lo sufrí, como toda Argentina. Pero el último año estás muy orgulloso, me imagino. Sí, por suerte repuntamos. Finalmente nos hacía falta una copa, hacía ya del 2000 y pico que no ganábamos nada, así que bueno, nos vino bien. Sí. Maravilloso. ¿Celebraste mucho? Sí, fue una alegría. ¿Tienes la albiceleste toda típica? Sí, tengo una revieja, una del 2000 y pico, que todavía tengo la misma camiseta. Bien, qué bueno. Bueno, el deporte también es salud, ¿verdad? El deporte sirve para prevención de inflamación, para prevención de esto. Para cerrar este segmento,
unos consejos para nuestra gente. ¿Qué hacer para manejo de factores de riesgo para detección temprana? Sí, yo creo que si yo tuviera que hablar genéricamente, o sea, bueno, para mí lo que vos decís, la actividad física es muy importante y tratar de mantener el peso corporal bajo control. O sea, ejercicio, tratar de evitar la obesidad, tratar de evitar las comidas ultraprocesadas. Eso está mucho en las noticias hoy en día, que las comidas ultraprocesadas están asociadas a aumento de riesgo de cáncer, sobre todo cáncer de esófago, ¿no? ¿Qué es una comida ultraprocesada? Bueno, si uno mira y tiene 25 distintos ingredientes, es ultraprocesada. Claro. O sea, qué sé yo, las tortillas no son son procesadas, pero no son ultraprocesadas, digamos. También bajar un poco el consumo de carnes. Eso me duele en el corazón decir como argentino, pero decir no comer carne, nada es 100%, o sea, claro. o sea, no comer carne no quiere decir no, de vez en cuando no comer, sino que todos los días, como hacen los argentinos, comer carne, o sea, eso no, eso es mala idea. Y aumentar un poco el consumo de todo lo que sea frutas y verduras, que eso sí sabemos que nos protege, digamos, de la inflamación y de las cosas que causan el cáncer. En cuanto a prevención, bueno, número 1 para mí la colonoscopia, es más, mejor que la mamografía, que todos los otros, para mí la colonoscopia es lo más importante. Número 1, bien. Bueno, desde ya mamografía, particularmente en la comunidad hispana, porque en Argentina, de donde soy yo, hay mucho cáncer de cuello de útero, o sea que el pap smear, eso es muy, muy importante, una vez al año, o siguiendo, digamos, depende de la edad, ¿no? Pero sí, el pap smear me parece una cosa muy importante. La PSA yo creo que es algo para considerar. Muy bien. Aunque bueno, ese tiene un poco más de... Pero personalmente yo lo hago, así que en ese sentido me parece algo importante. En cuanto a cáncer de sangre, bueno, eso es muy difícil porque no... O sea, uno podría recomendar hacer una prueba de sangre una vez al año, pero es más raro que uno vaya a encontrar algo ahí. Cigarrillo, vaping, alcohol. Sí, alcohol, se sabe que el consumo alto de alcohol o diario, digamos, siempre dicen cuánto es consumo grande. Bueno, lo que sea menos de lo que hago yo, el consumo diario de alcohol sí puede aumentar el riesgo de cánceres de colon y de páncreas, o sea que también consumo moderado, quizás no diario, digamos, sería lo óptimo. Y en cuanto me dijiste cigarrillo, bueno, cigarrillo desde ya que no, el cigarrillo es malo, no hay forma. Muy bien, bueno, muchas gracias, doctor Sí. Pablo Vedano, de verdad. Para mí es un gran placer tenerte aquí, sobre todo porque nos conocemos de hace muchos años y sé lo que haces por los pacientes que te hemos referido y eso es muy especial. Y qué bueno que ahora nuestra audiencia pueda conocerte de esa manera. Muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, un gusto estar aquí. Para resumir, los tratamientos disponibles para el cáncer. Ya hablamos de detección temprana, ya hablamos de prevención, pero ahora vamos a hablar en esos casos en que ya se diagnosticó el problema, hay un tumor. El primer tratamiento es cortar, el segundo es quemar, el tercero es usar químicos y el cuarto es disolver el cáncer. ¿A qué me refiero con cortar? El cirujano. Los cirujanos, dependiendo de dónde sea el tumor, van a cortar la lesión y sacarla. Si es temprano, obviamente eso es curativo. Sin embargo, muchos de los cirujanos y los especialistas en cáncer primero van a hacer estudios para determinar el estadio, es decir, mirar que no estén los ganglios linfáticos afectados, que no esté invadiendo demasiado el cáncer y que no haya metástasis, porque el tratamiento varía muchísimo. Pero digamos, si es un tumor que está localizado, un estadio temprano 1 o 2, casi siempre se va a hacer cirugía para quitar la mayoría del tumor o incluso si es en el cerebro igualmente la misma intervención. Cortar. El segundo hablábamos quemar. ¿Qué quiere decir quemar? Radioterapia. Antes, cuando empezábamos a tratar estas enfermedades, era una radiación total con muchos efectos secundarios a largo plazo, porque la radiación permanece en el sistema por muchos años y las células tienen unos cambios que pueden durar por muchos años. Pero hoy en día es casi que una precisión
en el cual se puede mandar un rayo específico a una zona casi que microscópica. Y esa zona puede variar con radiocirugía, se conoce. En otras ocasiones se implantan unas pequeñas perlitas o bolas que absorben la radiación solo donde estén esas perlitas o esas bolitas que se pueden poner en el tejido. Entonces es mucho más específico y menos daño al resto de los tejidos. El otro tratamiento que muchos tememos, que apenas uno escucha, dice la quimioterapia. El poder usar químicos para matar esas células que se están dividiendo demasiado, ha mejorado muchísimo. Hoy en día, el manejo de las náuseas asociado con eso, el manejo de otras complicaciones, son mucho más puros estos químicos y realmente los médicos oncólogos, como hemos escuchado el doctor Vedano, conocen muy bien y pueden predecir qué puede pasar y manejar bien las complicaciones. Y finalmente, lo mencionó el doctor, pero voy a insistir, esto es lo último que ha salido, disolver el tumor. En inglés la palabra se dice melt. ¿Qué quiere decir eso? La inmunoterapia. Sacar las células linfocitos, las células de las defensas, educarlas afuera en contra solo específicamente de ese tumor, aumentarlas y reinyectarlas. Entonces, esas células solo van a destruir ¿qué? Ese tumor, ese cáncer. Se conoce como inmunoterapia. Hemos visto casi que milagros de la ciencia moderna en tumores como el cáncer de seno o el melanoma, que es un tumor de piel, en el cual al hacer esta inmunoterapia, al inyectar estos linfocitos T ya educados, ya reactivados, desaparece el cáncer, totalmente curativo. Yo creo realmente que en los siguientes 10 años vamos a ver mucho más de esta inmunoterapia porque es específica y con muy poca toxicidad. A veces produce reacciones inflamatorias, como lo mencionó nuestro experto, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ver que este va a ser un tratamiento magnífico para la gran mayoría de tipos de cáncer. Entonces ya lo tienen ustedes allí, los 4 tipos de tratamiento para el cáncer desde el punto de vista científico. Pero finalmente haríamos muy mal si no consideráramos que hay otros tratamientos, el apoyo psicológico, ciertas dietas ricas en antioxidantes y vegetales, la meditación, el yoga, la oración, importantísimo como complemento del tratamiento de una enfermedad tan severa. La parte científica, farmacológica, etcétera, pero también la parte no farmacológica, importantísima para derrotar esta enfermedad. Cerramos nuestro programa de hoy sobre el cáncer. Aprendimos de los nuevos tratamientos y el mensaje es que juntos como comunidad, como individuos, como familia, vamos a trabajar en esos estudios para detección temprana y que juntos podamos derrotar esta terrible enfermedad. Nos vemos en una próxima ocasión en Una Vida Saludable con el Dr. Alfredo López para vivir mejor.